que nos miran por las redes sociales y les deseamos un feliz Día del Padre a cada uno de los papás que también nos están mirando. En este día vamos a compartir una enseñanza, un pensamiento, es un papá conforme al corazón de Dios. Y vamos a estar mirando qué es lo que es un papá conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y para esto vamos a entrar a la palabra y vamos a leer Hechos 13:22 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y vamos a orar un momentito para que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere enseñarnos en este día. Vamos a darle gracias a Él y a pedirle que nos ayude. Si me acompañan en una pequeña oración, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia pidiéndote que quites, Señor, todo estorbo, toda preocupación, cualquier cosa que pudiera entorpecer, Señor, o empañar tu palabra. Precioso Dios, ayúdanos a escucharla con claridad, a aprender lo que tú quieres enseñarnos en este día y ponerlo por obra, mi Dios eterno. Te damos muchas gracias por todo, precioso Dios, y declaramos atado y amordazado, inoperante, inactivo, todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, en los nuestros y también en lo nuestro. Bendecimos tu palabra y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que este día vamos a aprender un poquito de lo que es un papá conforme al corazón de Dios. Y la palabra que acabamos de leer nos dice, ¿verdad?, que Dios en aquel tiempo le habla a Samuel, que era el sacerdote en aquellos tiempos, en el tiempo de cuando era rey, el rey Saúl. Y viene y le habla al sacerdote y le dice: yo me he disgustado con Saúl porque no ha hecho lo que yo le mandé a hacer y por tanto lo he quitado de ser rey, lo he removido. ¿Y por qué? Porque he encontrado a alguien conforme a mi corazón, al rey David, ¿verdad? Porque el rey David en aquel tiempo era un jovencito que adoraba al Señor con todo su corazón. Y luego sigue diciendo el Señor y dice que hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que nos hace tener un corazón conforme al de Dios, que hagamos lo que Él quiere, lo que Él nos manda. Y pues, ¿qué es lo que Él quiere? Está todo aquí en su palabra, ¿verdad? Aquí está todo lo que Él quiere y lo que Él nos manda hacer. Leemos el mismo versículo en la traducción lenguaje actual y nos dice: luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo: yo quiero mucho a David, el hijo de Isaí, de Jesí, pues siempre me obedece en todo. Otra vez vemos, ¿verdad?, en esta traducción, siempre me obedece en todo. Eso es lo que hace que un corazón sea semejante al de Dios, conforme al de Dios, o sea, se conforma al de Dios. La palabra conforme significa corresponder, que están de acuerdo, ¿verdad? Cuando yo le correspondí a mi esposo, cuando me pidió que fuera su novia, yo acepté, estaba de acuerdo con aquello y le correspondí con sí, porque podía haberle dicho no, ¿verdad?, al no estar de acuerdo. Pero como yo estaba de acuerdo con él, le correspondí con que sí, y mírenos aquí después de 30 y tantos años. Eso es lo que el Señor busca, un corazón que esté de acuerdo con él, que le corresponda. Y también nos dice que es un corazón que está sujeto o está acorde con algo, ¿verdad? Un corazón conforme al corazón de Dios es aquel que está satisfecho. Necesita estar satisfecho con la otra persona, estar de acuerdo, ir en comunión. No que uno dice azul y el otro dice negro, o que uno dice rojo y el otro dice blanco. Nos van de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está buscando, personas compasivas que vayan de acuerdo. En 1 Samuel 13:14 nos dice la palabra del Señor: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por
cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se fija, otra vez nos vuelve a decir, ¿por qué fue que Dios removió a Saúl? Lo removió porque no estaba siendo un rey conforme a su corazón. Dios le había dado un trabajo excelente, ¿verdad? Lo había puesto por encima de todo el pueblo, le había dado el reinado de todo un país, pero él no se estaba comportando como lo que Dios quería. Él estaba haciendo, como ya llegó a ese puesto, ¿verdad? Y que pensó que él era el que mandaba, que él era el que gobernaba, que su palabra era la que se tenía que cumplir, pero se olvidó de que había uno más alto que él, al que él le tenía que dar cuentas, que lo estaba supervisando. Entonces eso se olvidó el rey Saúl y por eso Dios lo removió y pone a alguien que sí iba a seguir las pautas que Dios quería. Alguien que se iba a guiar a la familia, que se iba a guiar al pueblo a lo que Dios quería que fuera, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo, pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Y volvimos, ¿verdad? La obediencia, eso es lo que más Dios quiere. Dios le ha dado un privilegio muy grande a los papás. Y me gozo que Ramiro está aquí jovencito, que no tiene todavía niños, ¿verdad? Porque él está más jovencito, pero él todavía no sabe mucho de lo que estamos hablando. Y también me gozo por los que ya están más maduros, que ya tienen sus hijos grandes, porque nunca es tarde para aprender. Pero es mejor aprender temprano porque así nuestra siembra va bien cuidada, ¿verdad? No es lo mismo que yo vaya y tire un poco de maíz, por decir así, en un lugar, en una tierra, y la deje ahí abandonada y no la cuide. Va a crecer ahí el monte, la mala hierba entre el maíz y ahí va a estar. Después no voy a poder arrancar la mala hierba, ¿por qué? Porque el maíz está entre medio. Y si empiezo a arrancar la mala hierba puede ser que lastime las raíces del maíz o que lo arranque. Y a eso nos pasa a veces cuando hemos venido a los pies del Señor, cuando ya somos adultos, que nuestros niños ya crecieron, ¿verdad? Que ya están teenagers, ya que están en la high school. Ya es difícil porque ya tienen ideas que ya se fueron formando en ellos, tanto por la crianza que les dimos antes, como también por las amistades, por los maestros. Ya están llenándose de otras ideas, como decía mi esposo al principio, su carácter de ellos ya está formado, ya está endurecidito, es como la gelatina, cuando la hacemos, ¿verdad? Tiene todos los elementos para cuajarse, pero si no la ponemos en un lugar apropiado, no se va a solidarizar como si debiera, si la pusiéramos en lo frío, en el refrigerador, donde debe de estar para que se cuaje, ¿verdad? Y agarre una buena textura. La dejamos en un lugar inapropiado para ella, no se va a hacer, y si se hace, se va a hacer bien suavecita, en cuanto la muevamos se va a quebrar. Y muchas veces eso es lo que ha pasado con nuestros niños. Al crecer alejados del Señor, han tomado unos caracteres que no están de acuerdo con lo que Dios quiere y han tomado caminos equivocados. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan frágiles espiritualmente y no han tenido un buen soporte, no han tenido una buena crianza, y por eso es que miramos que nuestros jóvenes no están aquí, nuestros muchachos no están aquí, porque cuando ellos eran chiquititos nosotros estábamos alejados del Señor, no conocíamos al Señor. Pero gloria a Dios por Sore, que ahora tiene aquí a su niño y ella está conociendo al Señor y ella puede guiar al niño por el camino correcto, ¿verdad? Por Ramiro, que todavía no tiene niños, por Sandra, que todavía no tiene niños, entonces están conociendo la palabra del Señor para guiar a su familia por el camino correcto, y también por nosotros, ¿verdad? Porque ahora podemos entender más por qué nuestros hijos van en el nivel que van. Unos a un nivel, otros a otro, porque dependía de cómo estábamos nosotros cuando ellos iban creciendo, qué les íbamos inculcando, qué íbamos formando en ellos. Y de eso se trata, ¿verdad? El papá, que es conforme al corazón de Dios, no solo es un buen proveedor, sino que también sabe enseñarles a sus hijos cómo ser bendecidos. Y eso es algo, ¿verdad? Que cuando ya estamos en los caminos del Señor, a todo papá le es fácil modelarle al hijo dónde está la bendición. Pero cuando estamos alejados del Señor, el papá, ¿qué es lo que le modela al hijo? Que tienes que trabajar,
y depende, ¿verdad?, qué nivel de estudios tenga el padre. Si el padre llegó a un nivel alto de estudios y vio que por el estudio era donde iba a conseguir un mejor trabajo, le va a inculcar eso al hijo, que estudia, 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 ¿verdad? Porque eso es lo que aprendió y él sabe que de esa manera pueden tener mejores trabajos. Eso le va a inculcar al hijo. Pero si el padre, desde que él iba creciendo, lo que recibió fue que tienes que trabajar, entonces ya le parece que los estudios son de más, son pérdida de tiempo, y lo va a inculcar a trabajo, 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 y lo va a llevar así desde chiquito, ¿verdad? Y eso es lo que el niño va a aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que el padre le está modelando, lo que el padre le está enseñando. En Salmo 128, el versículo 4 nos dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y se fija, esto es lo que el padre le va enseñando al hijo. ¿Cómo ser bendecido? Y la palabra nos dice aquí que la bendición está en temerle a Dios. ¿Qué es temerle a Dios? No es tenerle miedo. No me acerco a Dios porque le tengo mucho miedo. En aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos, para poder entrar al lugar santísimo, el sacerdote entraba una sola vez al año y se ponía unas campanitas al borde de sus vestidos, ¿verdad? Para cuando entrara y dejara de sonar las campanitas, era que el hombre había caído muerto, porque a Dios no le había agradado, porque algo había hecho que a Dios no le había sido agradable y había caído muerto. Cuando dejaban de sonar las campanitas, los otros que lo estaban escuchando allá, le tenían una cuerda atada al pie del sacerdote, para que cuando dejaran de sonar las campanitas, sacara al sacerdote, porque ellos no podían entrar al lugar santísimo. Así era como removían al sacerdote que había quedado muerto allá. Y en este tiempo, por la gracia y misericordia de Dios, envió a su Hijo Jesucristo, a través del cual nosotros nos podemos acercar libremente al trono de la gracia, sin temer. No necesitamos las campanitas para que nadie me escuche si todavía estamos vivos. Podemos pasarnos ahí. Moisés se pasaba 40 días en la presencia del Señor. Nosotros también podemos pasarnos todos los días en la presencia del Señor sin ningún problema, porque ya la sangre de Cristo pagó por nuestros delitos y pecados. A través de su sacrificio nosotros tenemos libre acceso y podemos entrar sin temor. Pero aquí está hablando de ese respeto que tenemos que tenerle a Dios, que tenemos que tenerle a las cosas santas, a las cosas que son de Dios. De eso es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Que tenemos que inculcar a nuestros hijos ese respeto. ¿Y cómo se lo inculcamos? Se lo inculcamos modelándoles. No les podemos decirles, porque yo oigo muchos padres que le dicen a los niños, no corras en el templo, pero de repente cuando todavía no empieza el servicio o andan haciendo otra cosa, corre y veas esto. ¿Qué mensaje le estamos dando, verdad? Equivocado. O sea, en una etapa le decimos corre dentro del templo y en otra le decimos no corras. Entonces el niño dice, pues ¿qué? ¿Corro o no corro? Entonces esas cosas son las que tenemos que modelarles: el temor al Señor, la reverencia, el respeto. Porque no es lo mismo. Yo me ponía a pensar, como hace tiempo escuché a alguien que me dijo, yo le tenía tanto, pero tanto miedo a mi papá, y le tenía, nomás lo admiraba y yo estaba temblando de miedo. Y le dije, ay hermana, ¿y entonces cómo salió embarazada en su casa? Si le tenía tanto miedo a su papá, no era lógico. No era lógico que cometiera algo así, si le tenía tanto miedo. Y en aquellos tiempos que los padres corrían a las muchachas cuando salían embarazadas en su casa, las corrían de la casa. Entonces, y yo y ella se rió con esa risa linda que ella tiene y me dice, ¿verdad? Que no le tenía tanto miedo. Porque una cosa es tenerle miedo, es cuando me mira. Pero cuando da la espalda, hago lo que me da gana porque le tengo coraje. Porque quiero decirle, no me estás oprimiendo todo el tiempo. Yo hago lo que yo quiero. Nomás quitas los ojos de mí y yo soy yo, hago lo que me da gana. Ese es el mensaje que le están dando al Padre. Porque le tienen temor, pero no le tienen respeto. Una persona que ha recibido esa buena crianza, un hijo que ha recibido una buena crianza, el padre no puede estar cerca, puede estar bien lejos, y igual el hijo puede estar respetando a su padre, puede estar honrando a su padre. ¿Por qué? Porque eso recibió. Yo me recuerdo cuando mi mamá, acá no está aquí, voy a hablar de ella, que no me va a escuchar por las redes, ¿verdad?
Cuando mi mamá se va a Obregón, fue a operarse en un tiempo, unos años atrás, muchos años atrás, estábamos todavía solteras y todavía no conocía a mi esposo en aquellos tiempos, y ella se va a operarse, pero ella acostumbraba a escuchar todas las mañanas, los domingos, la radio cristiana. Era algo que ahí no lo ponía a todo volumen en el medio del cuarto para que lo escucháramos. No lo ponía en la cocina, no lo ponía en la sala, no, en el medio del cuarto donde estábamos tratando de dormir nosotros. Desde las 6 de la mañana nos ponía el radio y a todo lo que daba, para que escucháramos la palabra, decía ella. Y entonces cuando ella se fue a ir, ella nos hizo prometerle que no íbamos a dejar de escuchar la radio. Nos levantamos todas dormidas, prendíamos el radio y nos volvíamos a acostar. No podíamos dejar de escucharlo porque le habíamos hecho esa promesa y porque teníamos miedo que ella se muriera. Esa era la cosa, teníamos miedo que se muriera por causa que no le cumplíamos la promesa. Entonces ella estaba cumpliéndole la dichosa promesa, pero no era porque nosotros queríamos, no poníamos atención en lo que hablaba, ni sabíamos qué decían. Nos volvíamos a dormir, pero nomás para cumplirle a ella, porque cuando nos hablaba, nos preguntaba. Y nos decía, ¿escucharon la radio? Y nosotros para decirle sí. Porque le teníamos miedo. Teníamos miedo de decirle, no lo queremos escuchar. Trabajamos toda la semana y ese día que tenemos para descansar. Siquiera ya a las 8 de la mañana, pero a las 6 no. Pero teníamos miedo. Eso es lo que nos está hablando aquí, que tenemos que tenerle respeto al Señor, no temor. En la traducción lenguaje actual nos dice, así es como Dios bendice a todo el que lo obedece. O sea que el respeto es obediencia, no es miedo, es obediencia. Por eso es que hay una palabra que dice obediencia quiero y no sacrificio. Un papá conforme al corazón de Dios sabe enseñar y modelar a sus hijos que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Y lo vemos en Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se fijan? El principio de la sabiduría. Y muchas veces le estamos pidiendo a Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. El principio, lo que abre la puerta, el cimiento para adquirirla es que tengamos respeto por las cosas santas, por Dios, por todo lo que Él ama. Eso es el principio de la sabiduría, que tengamos respeto por su palabra. ¿Y qué quiere decir respeto por su palabra? Quiere decir que yo la aplique a mi vida, que yo la haga. Eso quiere decir respeto por su palabra, porque si yo voy y pongo esta Biblia en una caja de oro y la mantengo ahí guardada, no quiere decir que yo le tengo respeto a la palabra, la tengo guardada allá para que no se me empolve, para que se vea bonita y para que los que entren digan, ay, mira qué bonito, donde tiene la palabra, la tiene en gran estima. Pero eso no es respetar, yo no estoy respetando la palabra, yo no estoy obedeciendo la palabra. Y Dios quiere que esté adentro de mi corazón, para que donde quiera que yo vaya, yo la lleve, para que donde quiera que yo vaya, la viva y dé ejemplo de ella. Eso es respetarla. En la traducción lenguaje actual nos dice, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. ¿Se fija? Entre más la persona está enredada en sus propias vidas, en sus propios vicios, en sus propias cosas apartadas de Dios, menos quiere obedecer a Dios. Y no puede uno decirles que están mal porque se van a enojar. Les va a parecer, les va a caer mal, después ya no quieren ni siquiera acercarse a uno. ¿Por qué? Porque les dijo que aquello está mal. Por eso es que dice la palabra del Señor, no le tires las perlas a los cerdos. O sea, la persona que está tan ofuscada, tan metida en su vida, en su yo, en su ego, si le empezamos a hablar de las cosas de Dios, esa persona, lo único que vamos a lograr es que se va a alejar de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Tenemos que orar por ella. Tenemos que pedirle al Señor que le abra el entendimiento, que le abra el oído. Dice la palabra del Señor que cuando estaban los apóstoles predicando la palabra, estaba Lidia por allá y Dios le abrió el oído para que ella escuchara. Y ella se convirtió toda su casa. Entonces eso tenemos que hacer, pedirle al Señor por esa persona.
que sea el Señor trabajando con esa persona, que sea el Señor abriendo el entendimiento para que después ella misma venga y nos diga, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Por qué tú te comportas diferente? ¿Por qué a ti te va diferente? Eso es lo que ya ella va a abrir la puerta, va a querer saber. Esa es la diferencia. Por un papá conforme al corazón de Dios sabe que sus hijos son un privilegio que Dios en su soberanía ha puesto en sus manos para que los cuide, proteja, eduque, enseñe y guíe, y que de ellos dará cuenta un día al que se los confió. Un papá que tiene temor del Señor va a saber que Dios le puso para mí es como que le pone a uno una barra de plastilina. Antes traíamos de México unos cuadros de plastilina que no tenían ninguna forma. Es como que le pone esa barra de plastilina a uno en las manos y le dice, dale la horma. Y qué mal es que Él nos dio el molde para darle la horma al niño. Y nosotros nos olvidamos del molde y empezamos a moldearlo como nosotros queremos. Creemos que vamos a hacer un mejor trabajo que Dios. Nunca. Por eso Él nos dio el molde, para que nosotros lo moldemos al niño conforme la palabra del Señor. Dice en Salmo 27:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Se fija? ¿De quién es la herencia? Del Señor. El Señor nos da el privilegio de tener hijos. Es un privilegio, porque no es para todos. Hay muchas personas que desean, añoran tener hijos, pero Dios no les ha dado ese privilegio. Yo no sé por qué, solo el Señor lo sabe, pero a nosotros nos lo dio y es un privilegio, dice la palabra del Señor. En la versión lenguaje actual nos dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa para alegrarnos, para darnos gozo. Aún cuando están chiquititos, yo le contaba esto a mi hijo y uno de mis hijos, y porque él me estaba diciendo, no, es que tener hijos es algo muy difícil. Y yo le decía, sí, cuando uno tiene hijos, es más, para la madre, desde el momento que se embaraza, se acaba el dormir bien, se acaba el comer bien, porque ya le causan mareo las cosas, no puede dormir bien, porque cuando no le duele una cosa, le duele otra, incomodidad, y en cuanto se va acercando el tiempo para el parto, peor y peor y peor, porque ya no puede ni estar parado, ni estar sentado, ni estar acostado, y es un desconforte completo, ¿verdad? Y cuando nace el bebé, pues el bebé requiere un montón de atenciones, y hay bebés que duermen toda la noche, qué bendición, pero hay bebés que se despiertan cada ratito, y parece que en cuanto están agarrando el sueñito más sabroso, ¡y el bebé lloró! ¿Verdad? Pero cuando uno viene y mira la carita del bebé, toda esa trasnochada, todo lo que batallamos, se nos olvidó. Al ver la sonrisita del bebé se nos olvida todo. A la madre todos los dolores que pasó durante el parto y todo el tiempo que estuvo esos 9 meses, al mirar a ese bebé se le olvidó. Por eso lo vuelve a tener más hijos, si no, no volviera a tener más hijos, ¿verdad? Entonces ahí se borra todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos da ese gozo, esa alegría. Aun cuando no sabíamos que eran una recompensa para nosotros. Pero nos llenan de gozo y de alegría. Porque ellos son eso, ¿verdad? Una recompensa de Dios. Para alegrarnos nuestras vidas. Para alegrarnos el mundo en que estamos viviendo. Para decirnos hay esperanza. Sigue la vida, sigue el mañana, ¿verdad? Y un padre que es conforme al corazón de Dios sabe que dará cuentas por su mayordomía a Dios, quien se la confió. Porque no es por esto, por aquello, por allá, que tienes hijos, es porque Dios se los confió. Y a uno le confía más y a otro les confía menos. Conforme su soberana voluntad, ¿verdad? El tener hijos es un privilegio, y por eso el padre es diligente para enseñar, para modelar a sus hijos, que para poder tener éxito, Dios tiene que estar en primer lugar. Y eso, claro, lo venimos a hacer cuando ya conocemos del Señor, porque antes no sabíamos, y el Señor lo sabe. El Señor sabe
a qué años venimos a conocerle y qué tanto es que nosotros podemos dar al Señor. Y nosotros cuando ya conocemos al Señor y entendemos estas cosas y podemos venir y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, deshaz todo lo que yo hice mal y vuélvelos a formar. Y vemos en el Salmo 127:1 y dice la palabra del Señor: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y el padre entendido le enseña, es diligente para enseñarle esto al hijo. ¿Por qué? Porque él sabe que de nada le sirve pasarse trabaje y trabaje si Dios no está en el asunto. Si Dios está en el asunto, Dios le va a dar gracia y sabiduría para que, mire, con cualquier cosita él no tenga que trabajar largas horas, sino que pueda darle más tiempo a Dios y poder tener todo lo que necesita. Porque Dios se encarga de dárselo. En la traducción lenguaje actual dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes, ¿verdad? De nada sirve, porque yo he visto tanta gente que se sacrifica por esto, y no se lleva ni un centavo a su tumba. Aun cuando le pongan un cajón de oro, el cajón no va a pasar de la tierra. Ahí se va a quedar. Su alma no se llevó nada. Y por eso es que un papá que es conforme al corazón de Dios, primeramente instruye a su hijo con la palabra de Dios. No un día, cuando vamos a la iglesia, siempre le está modelando la palabra del Señor. Porque los hijos están aprendiendo de lo que miran, de lo que nos miran a nosotros hacer. No es tanto que aprenden de lo que les decimos, aprenden de cómo nosotros nos comportamos. Si nosotros hablamos, lo que hablamos con nuestro comportamiento lo reforzamos, los niños van a aprender de eso. Pero si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, tenga por seguro que los niños van a empezar a mentir. Van a empezar a decirle lo que usted quiere oír y hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque eso están mirando de nosotros. Eso están observando de nosotros. Que les decimos no hagas esto y esto y nosotros lo estamos haciendo como si nada. En Efesios 6:4 nos dice la palabra del Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina y la amonestación del Señor. La palabra del Dios es la regla para nosotros, para criar a nuestros hijos, para enseñarles, para dirigirles. No es tanto los gritos. Yo creo que no valen de mucho los gritos. No es tanto lo que les regañemos. Es más el comportamiento nuestro, lo que les modelamos. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. En el Proverbios 22:6 nos dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Verdad? Las enseñanzas que le damos a nuestros hijos desde pequeñitos nos van a seguir toda la vida. Porque mire, yo viví en México hasta mis 15 años. Mi abuelo había muerto, me parece como 1 año, 2 años antes que yo me viniera para este país. Yo me acuerdo de lo que él me decía. Yo me acuerdo que él me decía, con la vara que mides serás medido. Y me estaba diciendo, pórtate bien con todo el mundo porque así mismo te vayas. ¿Verdad? Entonces yo me acuerdo de esas cosas. Y mi abuelo no sabía ni siquiera leer. Él no sabía leer. Él se había creado huérfano porque su papá murió y su mamá se volvió a casar y el papá, el padrastro, no lo quería. Entonces él huyó de la casa y él se fue a vagar por todo el mundo. Él vino hasta aquí a Estados Unidos. Decía él que él entraba, decía voy a comprar un par de calcetines y lo dejaban pasar en la línea. Y así era como él entraba y salía porque él trabajaba arreglando los carriles del tren. Entonces ellos entraban y salían. Pero lo que él decía, lo que él me enseñaba, yo todavía me acuerdo a estos años. Y yo sé que eran palabras sabias porque todavía cuando yo voy a hablar algo, rápido me llega ese recuerdo a la mente. Y digo, si no voy a hablar algo que
que yo no quiero que digan de mí, mejor me callo. Y también él me decía que si no tenía algo bueno que decir de alguien, que mejor no hablara, que no lo dijera. Y yo me acuerdo de esas palabras. Y esas palabras a mí me mantuvieron mucho de no caer en cosas equivocadas. Y le digo, hace cuántos años que yo no veo a mi abuelo, pero todavía esas palabras siguen conmigo. ¿Por qué? Porque lo que él me dio, lo que él me instruyó cuando era chiquita todavía, yo me acuerdo. Ahora imagínense una persona que no tiene esas enseñanzas de cuando es chiquita. ¿De qué? ¿En qué se va a apoyar para comportarse cuando está más grande? ¿En qué? Pues en lo que aprendió. Si aprendió a pelear por todo, eso es lo que va a hacer. Va a seguir peleando por todo. Va a armar pleito por nada, por un vaso de agua. Porque se le hace que está más lleno que el del otro. Porque eso es lo que aprendió. En la traducción lenguaje actual, ahí mismo en Proverbios 22:6, nos dice la palabra del Señor. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Fíjate lo que les decía. Mi abuelo allá, cuando él iba a pensar, él no sabía si yo estaba escuchando lo que me decía o no. Él no lo sabía, pero yo lo estaba escuchando. Y porque lo estaba escuchando, yo puedo ahora aplicar esas palabras a mi vida. Número 2, el papá que tiene su corazón conforme al corazón de Dios, dedica a sus hijos al servicio de Dios. Esto es algo bien importante, que nosotros los adultos no sabíamos y no lo hicimos. Dios le dio a todos nuestros hijos y a los hijos de todas las personas y a nosotros mismos talentos, dones. Dios nos dio a todos. Pero muchos los escondimos, como dice la parábola, los enterramos y están ahí enterrados. Y muchos van a ir a la tumba y esos talentos van a quedar ahí enterrados. ¿Por qué? Porque nunca los sacamos. ¿Y cómo los vamos a sacar si no sabíamos que los teníamos? Por eso es que el Señor nos manda a que nosotros dediquemos a nuestros hijos al servicio del Señor, porque cuando ellos empiezan a servirle al Señor, empiezan a destapar sus talentos, a entender para qué fueron llamados, a comprender por qué es que ellos se comportan de esta manera cuando los otros muchachos se comportan de otra. A veces uno se siente inadecuado y dice, pues yo no caso ni acá, ni allá, ni allá, me junto con aquellos, me dan la espalda, me junto con aquellos, me dan la espalda, me junto con aquellos, me dan la espalda, pues yo creo que yo no tengo a dónde pertenezco. Y es porque Dios lo ha apartado desde chiquito, ¿verdad? Y es Dios trabajando en cada persona, pero cuando no tiene ese entendimiento, se siente mal y se siente rechazado. Por eso es que necesitamos aprender eso, ¿verdad? Dedicar a nuestros hijos desde pequeñitos al servicio del Señor para que el Señor los vaya modelando, ellos vayan aprendiendo el servicio a Dios. Dice en Samuel 1:28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró a Jehová, allí a Jehová. Número 3, el papá conforme al corazón de Dios enseña a sus hijos que Dios los ama y tiene un plan para su vida. Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Porque nosotros de la cultura que venimos, ¿qué es lo que los padres nos decían? No sirves para nada, nunca vas a llegar a hacer nada. No era porque ellos eran malos, era que querían estimularnos a que hiciéramos algo positivo, que hiciéramos cosas buenas. Pero como la carne, ¿verdad? Es jalada, es arrastrada a hacer lo equivocado, lo malo, pues era lo que a lo mejor hacíamos, y los padres que en vez de decirnos, no, mira, Dios tiene un propósito para ti, por eso no puedes comportarte de esta manera, tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios espera de ti. Nuestros padres no nos podían enseñar eso, pero ahora nosotros estamos conociendo para poder enseñarles a nuestros hijos. Y ya a nuestros hijos que están grandes, pero orar mucho por ellos para que Dios nos dé gracia con ellos, ¿verdad? Para que Dios nos añada de su favor y que ellos empiecen a escucharnos. Va a tomar tiempo y a veces va a tomarte que nos digan cosas desagradables y nos digan lo que sienten, pero nos va a tomar de aguantarnos y reconocer nuestras faltas, en lo que nos equivocamos, y aún cuando a nuestros ojos creemos que son injustos, que no se acuerdan de lo bueno que les dimos, no tenemos que sentirnos mal.
Eso es lo que ellos están acordándose, eso es lo que ellos están viviendo, porque el enemigo se encarga de hundir lo bueno, ponerlo en el fondo y aflorar lo malo. Fíjese, si yo ahorita me equivocara y dijera alguna equivocación, dijera cualquier tontería, ustedes no se iban a acordar mucho del mensaje, se iban a acordar de la tontería que dije por todo el tiempo de que se acordaran de mí. Cada vez que se acordaran de mí, se iban a acordar de aquello que dije impropio. Porque siempre nos acordamos más de lo malo, sale a flote y esconde lo bueno. Por eso es que tenemos que tener paciencia con nuestros hijos y estarles pidiendo perdón por aquellas cosas que nos dicen que nos duelen. Porque si nos lo dicen es porque a ellos les lastimó. Porque a lo mejor pasó sin que nos diéramos cuenta. Y pedirles perdón. Decirles, perdóname, mi hijo, de verdad que yo no sabía lo que hacía. Y eso va a ir limando esas asperezas, va a ir limando ese enojo, va a ir quitándolo, va a ir suavizando y va a ir trayendo paz a la familia. Y va a irnos dando oportunidad para hablarles más de la palabra de Dios, para darles más las enseñanzas del Señor. En Efesios 1:4 nos dice la palabra del Señor: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Para eso fue que Dios nos escogió, para que fuésemos santos. No nos escogió para que anduviéramos borrachos, siendo maltratadores, abusadores y siendo también maltratados y siendo también abusados. Dios no quiere nada para nosotros de eso. En el versículo 5 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se fija, la voluntad de Dios es que nosotros seamos adoptados por el Señor Jesucristo, que nosotros podamos ser adoptados por el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de Dios el Padre, que a través de Él recibamos la herencia, recibamos la adopción. Pero, y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Él quiere eso para nosotros. Ahí mismo en Efesios 1 vamos a leer el versículo 6 y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados. Eso es lo que Dios anhela, que le enseñemos a nuestros hijos, que Dios tiene un plan, que tiene un propósito, que Él los ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que sean amados por nosotros y por Dios. Nosotros tenemos que mostrarles ese amor que viene de Dios. Y ellos pues van a poder recibir el amor que viene de Dios el Padre. Por eso es que les decía que qué tan importante es el papel que Dios, el rol que Dios le ha dado al Padre. Porque el Padre aquí en la tierra está modelando el amor de Dios santo y poderoso. Depende del modelo que sea el Padre, es la conexión que los hijos van a poder tener con Dios. Si el Padre modela el verdadero amor de Dios, los hijos no van a tener problema para acercarse a Dios. Van a estar confiados acercándose a Dios. Pero si el Padre no les modeló un buen modelo, ¿verdad? No les dio un buen modelo de Dios, del amor de Dios, ellos no van a poder acercarse tanto a Dios. Van a tener temor de Dios. Van a creer que Dios no les ama, que les ha castigado. Van a creer que Dios no se ocupa de ellos. Y muchos que ni siquiera Dios existe, ¿verdad? Porque el Padre no existió, tampoco existe Dios. Aun cuando hayan tenido padre en casa, pero si el Padre estaba ausente, el Padre estaba muy ocupado en su trabajo, muy ocupado en ir y venir, muy ocupado en sus cosas, los hijos van a creer que, bueno, como el Padre es un Padre ausente, Dios también es un Dios ausente. Porque al Padre le toca eso, ¿verdad? Ahí mismo en Efesios 1:7 nos dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Se fija, Dios en su amor tan grande nos da cómo educar a nuestros hijos, qué enseñar a nuestros hijos, que en el Señor Jesucristo Él los adopta para ser hijos suyos y para bendecirles con toda bendición. Todo, dice la palabra de Dios, que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros y no malos. Entonces, ¿por qué nos va mal?
si Dios quiere lo mejor para nosotros? Pues por eso, porque hemos vivido apartados de Dios, porque a lo mejor nuestros padres, como en mi caso, no conocían del Señor cuando yo estaba chiquita, no me modelaron a Dios como yo estaba chiquita. La figura que más, digamos, me modeló de Dios fue mi abuelo. Y pues como les digo, mi abuelo jamás miró una Biblia, jamás, allá no se conocía la palabra de Dios. Ni siquiera se oía que había un libro que se llamaba la palabra de Dios. No había nada de eso. Mi abuelo jamás la vio. Pero con todo y eso, él tenía ciertas cositas que puedo encontrar en la Biblia. Y aun cuando mi papá era un papá ausente, mi abuelo estaba ahí. Y de alguna manera quizás yo relacionaba el amor de mi abuelo que yo sentía para mí como un poco que llenaba un poco la ausencia de mi padre verdadero, de mi papá terrenal. Y yo adopté a mi abuelo por mi papá, aun cuando yo sabía que yo tenía a mi papá y él era mi abuelo, y que mi abuelo era padre de mi padre, pero yo de alguna manera lo quise tomar como suplente de mi papá. Me gustaba más mi abuelo que mi papá. Entonces, ¿cómo me criaba, verdad? Porque mi papá nunca estaba allá, siempre estaba aquí. Entonces yo aprendí a seguir a mi abuelo, crecía con mi abuelo era mi papá. Pero cuando empecé a crecer y a darme cuenta que mi papá realmente era mi papá, era el que decía vas y vienes. Entonces, y mi abuelo era el que me papachaba y me decía, escóndete aquí, para que no te alcancen y no te peguen. Pero eso era lo que empecé a aprender y empecé como a distanciarme más de Dios, como a mirarlo más lejos. Como estás tan lejos que apenas, yo no sé si tú me miras, pero yo no te alcanzo a ver. Yo salía en las noches afuera y como vivimos en un rancho y las estrellas tan hermosas en el cielo, y yo miraba y decía, ¿dónde estará Dios? Y yo buscaba a Dios, como quizás también buscaba el amor de mi papá, pero yo buscaba a Dios, pero lo sentía como con nostalgia. ¿Qué nostalgia? La nostalgia que sentía por mi papá, porque mi papá no estaba. Esa nostalgia yo la sentía por Dios. Y crecí con esa nostalgia y ya cuando vine a los pies del Señor, el Señor fue llenando ese vacío que había en mi corazón con su amor, con su misericordia, con su bondad, y me fue enseñando a perdonar, ¿verdad? Porque yo le echaba la culpa a mi papá de todo lo que me pasaba. Si alguien me miraba feo, porque mi papá no estaba para defenderme. Cualquier cosa que me pasaba o le pasaba a mis hermanas, yo le echaba la culpa a mi papá. Pero cuando después yo fui conociendo de Dios, fui conociendo de mi Padre Celestial, entonces ese amor vino sanando mis heridas. Yo pude perdonar a mi padre por la falta que me hizo. Yo cuando me casé esperé a mi padre hasta el último instante que el sacerdote dijo que los declaro marido y mujer. Yo esperaba, mi vista no estaba en mi esposo, yo estaba en la puerta esperando a mi papá. Esperaba que llegara en cualquier instante. Yo tenía como, creo que unos 8 años que no lo miraba. Y yo le hablé y le dije, papá, me voy a casar, me gustaría que viniera. Y él me dijo, no voy a ir. Pero yo lo esperé. Yo lo esperé hasta el último instante. Nunca llegó. Todo eso el Señor lo fue sanando. Lo fue sanando con su amor. Y me enseñó a perdonar a mi papá. Y me enseñó a amarlo como era. Él no había recibido lo que necesitaba para darme. ¿Y qué me daba? Lo que tenía. Y yo por eso cuando mi papá murió, yo lo amaba. Yo amaba a mi papá. Porque él, sus errores y su manera de vivir, lo que él aprendió, era él. Pero Dios me amaba a mí. Y Dios me daba amor para amarlo a él. Me recuerdo una vez que fuimos a donde estaba él en el hospital y él ya no miraba y ya no podía comer no alcanzaba su comida, ya no podía moverse y le di de comer. Y de terminar de comer, me dio un beso en la mano. Sentí que todo se me cimbró. Yo tenía la edad que tengo casi, mi papá apenas murió va a ser 2 años. Y cuando me dio ese beso en la mano, yo sentí que todo me cimbró. Parecía como si el piso se hubiera craqueado. Jamás mi papá, que yo me acuerdo, me había dado un beso. Y yo supe que era un beso de agradecimiento.
Y yo entendí que mi papá en su manera de vivir, como él vivía, como él me amaba. Yo lo entendí. Cuando él murió, me puse a revisar todos sus papeles porque andaban buscando su acta de nacimiento y revisaba todos sus documentos, encontré cartas que él hizo hacía muchísimos años y siempre él escribía nuestros nombres, mi nombre y mis dos hermanas. Y yo entendí que en su corazón siempre habíamos vivido nosotros, aunque él estaba distante, aun cuando él no se ocupaba de nosotros. Pero él cuando me hablaba de por allá me decía, aquí luchando por ustedes, y yo decía, ¿dónde? Pero era su manera de él de vivir las cosas. Pero lo que quiero decir es, cuando nosotros encontramos el amor del Señor, el Señor viene a sanar todo ese dolor. Y nos da amor para darle aún a aquellos que no pudieron dar. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y Él está con nosotros. Él no es un Dios distante. Él está siempre con nosotros. En los versículos que leímos anteriormente, en la traducción lenguaje actual, dice el versículo 4, dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Jesucristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. 6. Dios hizo todo eso para que lo alabáramos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. 7 y 8. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Y mire qué hermoso es Dios. Tiempo antes de que mi papá falleciera, el Señor me permitió llevarlo a los pies del Señor. Eso para mí fue algo glorioso. Cuando el tiempo que él pasó en los últimos 2 meses en agonía, porque le diagnosticaron cáncer terminal en esos últimos 2 meses, ya él tenía el cáncer regado por todo su cuerpo. En esos últimos 2 meses, todos los días, cuando no podía ir yo allá a donde él estaba, estaba en esta rehabilitación, mi hermana llegaba y mi hermana le ponía el teléfono en FaceTime. Y mi hermana lo ponía ahí porque él le pedía que me hablara para que orara por él. Entonces mi hermana llegaba y le ponía el teléfono y ahí oraba con él y él se quedaba dormido. Y cuando mi papá despertaba y cuando yo iba al hospital, me decían las enfermeras, cuando tu papá se despierta, grita tu nombre. Entonces, eso para mí, yo sé que fue Dios, permitiéndome conocer todas esas cosas, para que Dios sanara todas mis heridas. Y Dios es grande y maravilloso, y así como lo hizo conmigo, lo hace con todos, ¿verdad? Solo tenemos que creer en Él y darle a Él la oportunidad a sanarnos, a sanar ese corazón. El padre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios enseña a sus hijos a confiar en Dios. En Salmo 19:7 nos dice la palabra del Señor. La ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma, es el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 7. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. ¿Se fija? Eso es lo que modela un padre. Le enseña a sus hijos que la palabra del Señor, que la palabra del Señor es fiel, que la palabra del Señor es confiable, que la palabra del Señor da sabiduría. Aquí dice a los jóvenes, pero también a los viejos nos da sabiduría. Y como dijo una vez mi suegra, yo no estoy vieja, pero sí me canso. Así que no estamos viejos, ¿verdad? Nomás nos cansamos. Pero el papá conforme al corazón de Dios es un papá honesto que habla la verdad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque él sabe que está modelando al Dios santo y poderoso y Dios es verdad. Y si la palabra de Dios está en él está hablando la verdad en todo tiempo. No hay nada más triste que un hijo cuando se da cuenta que el padre miente.
Cuando el hijo se da cuenta que el padre miente, es como si se quebrara la imagen de él. Si nos damos cuenta, cuando los niños están chiquititos, quieren parecerse al padre, se miden los zapatos del padre, se ponen la camisa del padre, se quieren parecer al padre. Cuando ya van creciendo, se van dando cuenta los errores de los padres, ya no quieren parecerse al padre, quieren ser opuestos completamente a los padres. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de eso, ¿verdad? Y eso es triste porque no estamos modelando lo que Dios quiere que modelemos. Dios es grande y maravilloso. En la palabra, en el Proverbios 12:17 nos dice la palabra del Señor: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engañó. O sea, cuando hablamos la verdad estamos declarando la justicia de Dios. Pero cuando alguien habla mentira, está engañando a los que le están escuchando. En la traducción del lenguaje actual nos dice: la gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. Y eso lo vemos, ¿verdad? Y pues, ¿de dónde aprendimos? Pues aprendimos de allá, ¿verdad? Cuando el papá decía, voy a trabajar, y resulta que se iba a la cantina a tomar, pues ahí. Pero un papá conforme al corazón de Dios es un papá confiable. Es un papá al cual su hijo no le tiene temor, sino le tiene confianza. Con confianza se puede acercar a él, con confianza puede venir y decirle lo que está pasando, lo que está sufriendo, ¿verdad? Lo que está viviendo, para que, esperando que el padre le dé una palabra de sabiduría, una palabra de consejo, ¿verdad? En primera de Juan 5:20 nos dice la palabra del Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se fija? Cuando conocemos del Señor, cuando el Padre está modelando al Señor Jesucristo, Él no va a salirse de las enseñanzas de Cristo, porque eso es lo que le da fuerza al Hijo para crecer y ser sano en su madurez, ¿verdad? Ser un hombre honrado, un hombre honesto, un buen hombre. El papá conforme al corazón de Dios soporta, apoya a su hijo sin imponerle nada, sin asfixiarlo, ¿verdad? Cuando están chiquitos los niños, a veces queremos imponerle nuestra manera de ver las cosas, nuestros deseos. Hay padres que querían ser, por decir así, quería ser abogado, pero cuando el hijo viene y quiere ser doctor, no, tú vas a ser abogado porque las leyes son mejores, y le impone al hijo. No, eso es un extremo, ¿verdad? Porque puede ser que no sea una carrera grande, ¿verdad? Pero cualquier cosa. Hay padres que los ponen a los niños, los obligan prácticamente a hacer un deporte, porque siempre soñaron pertenecer a ese deporte, a esa liga. Entonces obligan a que el hijo haga aquello porque quieren vivir a través del hijo. También hay madres, ¿verdad? No vamos a decir que no, que no tuvieron sus 15 años y obligan a la muchachita a pasar por todo eso de los 15 años, y a lo mejor la niña ni lo quería. Pero la madre está queriendo vivir su fantasía, su ilusión, y obliga a la hija a que la viva, ¿verdad? Porque no está respetando que cada persona es individual. Dios nos dio libre albedrío a cada uno, y el Padre, conforme al corazón de Dios, aprende eso, sabe eso, que Dios le ha dado libre albedrío a todas las personas, y cada uno tiene su pensamiento, cada uno ya trae lo que va a hacer. El trabajo del Padre es nada más a tratar de que vaya por el camino correcto, pero ir cuidando al hijo, pero sin oprimirlo. Hace muchos años tomé unas clases para ser mejores padres, decían. En la escuela de mis hijos, cuando estaban chiquitos, la maestra nos mandó unas clases porque daban un dinero al salón si los padres íbamos a tomar las clases, y pues para que le dieran esos recursos al salón, la maestra nos mandó a todos los padres, y fuimos, y era un psicólogo que las estaba dando, y nos dijo él, y eso no me puedo olvidar, dice: mira, cuando los niños son como el agua. Cuando tú vas a querer corregir a un niño, tú no vas a ir como cuando vas y agarras el agua y la aprietas el puño. ¿Qué tanta agua vas a llevar? Toda se te sale. Y si dice, este es el padre, dice que tiene mano dura. Y si eres un papá permisivo, dice, vas y agarras agua con los dedos abiertos, ¿qué tanto llevas?
nada. Dice, ¿por qué? Porque eres un padre permisivo. Un padre autoritario no va a llevar a su hijo donde lo quiere llevar, porque lo va a lastimar, lo va a dañar, lo va a frustrar y no lo va a quebrar. Y un padre permisivo, el niño va a hacer lo que quiera, no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo dirija. ¿Qué tienes que hacer? Agarrar el agua, dice, con las dos manos, así, dice, juntas, y vas a llevar el agua donde la quieres llevar. Porque ni muy fuerte ni permisivo, en el medio. Y a mí me sirvió mucho eso para acordarme cuando iba a corregir a mis hijos, ¿verdad? Y ya estamos viendo que el padre que es buen padre y no asfixia, es un buen tutor, es alguien que enseña, que guía, que no obliga ni presiona para que el hijo cumpla lo que él desea, ¿verdad? Sino que lo va guiando con margen, con dándole lugar para que pueda decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Cuando son chiquitos, les empieza uno a enseñar, ¿quieres ponerte esto o quieres ponerte esto? Y le está dando el margen de que decida qué se quiere poner. Ahí les va enseñando uno a aprender a decidir qué quieren. Poco a poquito uno les va dejando más amplitud para que decidan. Yo en mi caso, yo no conocía todo esto y yo les decía, esto te vas a poner. Y eso quiebra el carácter de los hijos, los daña. Porque no les va uno enseñando a ir eligiendo. Y aun cuando eligieron ponerse algo que a lo mejor querían un pantalón azul con una camisa roja y se veía media fosforescente, ¿verdad? Pero fue su decisión. Y él va a aprender a que si elegir así o elegir un tono más suave. Él va a aprender. Pero va a ir equivocándose en las cosas chiquitas y va a ir aprendiendo a decidir en las cosas más grandes. Pero si no los dejamos equivocarse en las cosas chiquitas, se van a venir a equivocar cuando ya no los estemos mirando. Cuando ya no los estemos mirando y los amiguitos vengan y les digan esto y acá, como ellos no tienen esa fortaleza, su manera de decidir no está formada, no tienen esa fuerza para decir no quiero hacer eso porque me va a llevar por un camino equivocado. Van a decidir seguir a los amigos. Su voluntad está quebrada, no está firme. Y deciden ir con los amigos y se empiezan a equivocar. Porque nunca fueron enseñados a decidir por ellos mismos. Eso es lo que pasa cuando tratamos de hacer que los niños hagan lo que uno quiere. Uno les tiene que enseñar y decirle, mira, si haces esto y esto, estas son las consecuencias. Si haces esto y esto, estas son las consecuencias. Todo tiene consecuencias. Si escoges lo bueno, vas a tener una buena consecuencia. Te portas bien en la escuela, haces buenos, estudias, vas a sacar buenas notas. Ahí está tu consecuencia. Te portas mal en la escuela, vas a ir a la corrección. Te van a llamar la atención, te van a regañar. Ahí tienes tus consecuencias. Uno va enseñándoles, ¿verdad? Y ellos van aprendiendo y son bien inteligentes y bien sabios y unas esponjitas para aprender todo lo que les enseñamos. En Salmos 18:8 nos dice la palabra del Señor: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. En la traducción lenguaje actual nos dice: las normas de Dios son rectas y alegran el corazón, sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Se fija, cuando aprendemos a obedecer los mandamientos del Señor, eso nos da sabiduría. Pero es cuando ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Cuando ya hemos aprendido de eso. El papá que es conforme al corazón de Dios es un buen compañero, es alguien que disfruta de la compañía de sus hijos, ¿verdad? Que no está preocupado, que no está, estoy muy ocupado y no te puedo atender ahorita. Sabe dejar lo que está haciendo para ponerle, aunque sea un ratito, atención al hijo. El hijo va a tener confianza de venir al padre y no, pues siempre está ocupado, nunca me escucha. En Salmo 19:9 nos dice la palabra del Señor: el temor a Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual nos dice: la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que si nos dejamos regir por
palabra, vamos a estar en la verdad, porque Dios es verdad. En el versículo 10 nos dice, yo prefiero sus decisiones más que montones de oro, me endulzan la vida más que la miel del panal. Si les enseñamos a nuestros hijos a seguir la palabra de Dios, ellos van a tener una buena vida, porque están yendo conforme la palabra del Señor y eso les va a dar bendiciones siempre. El padre que es conforme el corazón de Dios es aplicable, responde con sabiduría y gracia. No se asusta porque lo que el hijo le viene a decir, a veces los hijos nos cuentan cosas que nos sacuden, ¿verdad? Y dice uno que dónde se metió qué y por qué hizo eso, pero nosotros tenemos que tener la templanza que Dios nos ha dado para no mostrarles a ellos que estamos asustados, que estamos nerviosos, sino poder darles con sabiduría la respuesta a lo que están buscando, a lo que están necesitando. En primera de Juan 1:9 nos dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aun cuando te equivocas, aun cuando fallas, aun cuando hierras al blanco, ¿verdad? ¿Qué es errar al blanco? Es tirarle algo y no darle. Eso es errar al blanco, esa es una equivocación, se equivocó, no le dio al blanco, no le dio a lo que le tiró. Y muchas veces nosotros le tiramos a algo, pero nos sale mal. Y ya dice la Biblia que eso nos cuenta por pecado. Porque quizás hubo una distracción, algo estaba distrayendo nuestra mente, no estábamos pensando realmente lo que estábamos haciendo o no oramos. La única vez que a Josué le fue mal en la guerra, cuando iba a entrar a la tierra prometida, fue cuando no vino a traerle al Señor, no vino a orar, a pedirle al Señor dirección. Fue cuando falló. Ganó una guerra con un país bien grande y con un país chiquitito que decían esto con nada lo ganamos. Llegaron allá y perdieron y hubo un montón de muertes. ¿Por qué? Porque Josué no fue a Dios a pedirle dirección. Fue la única vez que Josué perdió. Cuando no fue a pedir dirección a Dios, erró al blanco. Sabía lo que tenía que hacer, sí, pero no lo hizo en el orden correcto. Y eso a veces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que no lo hacemos en el orden correcto y ahí es donde fallamos, ¿verdad? Leemos el mismo versículo en la traducción lenguaje actual y dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que no se sientan culpables, que el enemigo no venga a jalarlos con la culpa. Resbalaron, sí, cayeron, sí, pero se pueden levantar. El papá, conforme al corazón de Dios, modela la imagen de la relación de Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Y en Juan 17:21 nos dice la palabra del Señor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me amaste. En la traducción lenguaje actual nos dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me amas. Fíjese qué trabajo tan grande le ha dado Dios al papá, ¿verdad? Le ha dado el trabajo no solo de modelarlo aquí en la tierra, sino también de mantener la unidad de la familia. Porque cuando está la unidad en la familia, no hay pleitos, no hay envidias, no hay egoísmo, sino que a uno le va bien, todos nos alegramos con lo que le fue bien. Al otro le va bien, todos nos alegramos con lo que le fue bien. No estamos, ay, mira, ¿y por qué a él sí y a mí no? Sino que todos vamos en unidad, en armonía. Y ahí estamos mostrando que a Dios, la relación de Dios el Padre con nuestro Señor Jesucristo, esa unidad, esa armonía. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere mostrar su gloria a través de nuestras familias sanadas y restauradas. Por eso es que el Padre tiene mucho trabajo, aparte del trabajo, y yo rindo reconocimiento a todos los papás que se levantan de madrugada para ir a trabajar, que se duermen tarde, que hacen el esfuerzo, ¿verdad? Pero Dios dice no es suficiente. También hay otro trabajo que hay que hacer en la casa. Hay
que modelarle a los hijos, hay que sacar tiempo para los hijos. Y hay que buscarlos. A veces ellos no quieren mucha relación con nosotros. Y nosotros tenemos que respetarles, pero al mismo tiempo dejarles saber, te quiero mucho. Y estoy aquí esperándote. Cuando quieras venir, aquí estoy. Y es algo que tenemos que irles diciendo, enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ya en el tiempo pasado nos equivocamos y no hicimos lo que debíamos hacer. Pero ahora podemos empezar a trabajar. Podemos empezar a buscar que el Señor nos guíe en la dirección correcta para que nuestra familia sea la familia que Dios diseñó. Por más que la familia haya sido dañada y destruida, Dios es santo y poderoso y Él puede sanarla, Él puede restaurarla. Y bueno, esta es nuestra enseñanza de este día y vamos a ponernos de pie para orar. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. ¿Su nombre? Yolanda, mucho gusto de tenerla aquí con nosotros. Es un placer. Y vamos a orar para pedirle al Señor que en su grande amor y misericordia, si nos hemos equivocado en el pasado, Él perdone nuestra equivocación y deshaga aquellas cosas que nosotros no hicimos bien. Y que nos dé la gracia y la sabiduría para que podamos modelarlo a Él. Y podamos vertir ese amor que nuestros hijos necesitan, porque todos y cada uno necesita amor. Yo a mis años necesitaba el amor de mi papá, pero Dios es grande, es maravilloso. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante tuyo, dándote muchas gracias por tu amor tan grande, tu amor incondicional. Tú eres mi Padre, mi amado Padre. Gracias, Señor, porque a ti te plació enviar a tu Hijo a pagar por mí en aquella cruz, para que a través de su sacrificio tú me adoptaras por hijo tuyo. Muchas gracias, Señor, por haberme perdonado y haberme limpiado de toda maldad. Yo me presento delante tuyo, pidiéndote que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y justicia. Gracias, Señor Jesús, porque lo has hecho todo posible y en ti todas las cosas nuevas. Yo perdono a mi papá terrenal. Si no fue o no ha sido el papá que yo necesitaba aquí en la tierra, yo lo perdono. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú sanes esta herida que hay en mi corazón, para que yo pueda darle de tu amor a mi Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú quieres sanar las relaciones. Yo te doy gracias, porque aun cuando mi Padre terrenal no estuvo ahí para cuidarme, para enseñarme, para guiarme, tú estuviste. Aun cuando no te conocía, aun cuando yo no quería nada contigo, aun cuando yo no me relacionaba contigo, tú estabas ahí, callado, mirándome y esperando que mis brazos se voltearan a ti. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Ahora te pido, Señor, que si de alguna manera yo he lastimado, he dañado a mis hijos, no les he modelado el amor que tú querías que les modelara, yo te pido perdón y te pido que tú deshagas todo aquello que yo hice mal, que yo los formé mal. Yo te pido que tú reformes su personalidad a la personalidad que tú les has dado y que tú puedas obrar en ellos la obra de Cristo para que ellos sean
lo que tú les has llamado a hacer. Desentierra sus talentos y ayúdanos a servirte como tú quieres que te sirvan. Yo te entrego a cada uno de mis hijos, los pongo en tus manos y te ruego, Señor, que tú seas su Padre y que tú los guíes, que los tomes de la mano y los lleves por el camino correcto. Tú conoces a cada uno individualmente, sabes de qué adolecen, sabes de qué padecen. Yo te ruego por ellos. Trae sanidad a sus corazones, liberta todas las áreas que necesiten liberación y restáuralos para que puedan conocerte, para que puedan verte como el Padre que han necesitado, como el Padre que no tenían, pero que ahora tienen, y puedan experimentar tu amor y puedan ser llenos de tu amor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor tan grande. En el nombre de Jesús, ato y amordazo todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar que se cumpla en nuestras vidas tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora permítanme orar a mí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta reunión en tus manos. Te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu amor tan grande, por tu infinita bondad, Padre. Te rogamos, Señor, por cada uno de los que aquí se encuentran, precioso Dios. Bendecimos, Señor, cada una de las visitas, Padre. Ponemos sus peticiones delante de tu presencia. Oramos para que tú suplas, Señor, cada petición, mi Dios eterno. Tú conoces cada corazón y así, precioso Dios, también rogamos, Señor, por todos los que nos están viendo a través de las redes, Padre. Bendecimos a cada uno. Te rogamos, Señor, que tu cuidado, tu protección esté con cada uno, precioso Dios, con los que aquí estamos, como los que nos miran, precioso Rey Santo y poderoso. Y rogamos, Padre bendito de gloria, precioso Dios, que tú seas cuidándonos y protegiéndonos, librándonos, Padre bendito de gloria, de toda enfermedad, de toda virus, de toda infección, de todo aquello, Señor, que pudiera venir a afligirnos, Padre bendito de gloria. Precioso Dios, guárdanos, susténtanos,